Disney tiene muchas cosas oscuras que ha intentado ocultar durante muchísimos años. Es por esto que he hecho este video, el cual he titulado también el video definitivo. En este video te voy a mostrar absolutamente todos los oscuros secretos de Disney, tanto la parte conspirativa como los hechos que pueden ser comprobados con total evidencia. Quédate hasta el final de este video, pues en él vas a descubrir cosas realmente perturbadoras e inquietantes sobre Disney. En honor al tiempo hemos de empezar. Como siempre, yo soy Host y seré tu anfitrión. Como empresa, Disney ha intentado cubrir durante años muchos hechos que realmente son escandalosos, desde altos funcionarios de la empresa que han sido involucrados en casos en donde estos habrían violentado a menores en repetidas ocasiones, o incluso ex empleados del parque de diversiones que habrían sido condenados por este mismo hecho. Voy a comenzar hablándote de distintos casos. Por ejemplo, un ex empleado de Disney que se disfrazaba de Pato Donald en el parque de diversiones habría sido condenado por haber estado molestando a una menor de 5 años y la tocaba de manera sumamente inapropiada mientras él se tomaba una fotografía con la menor. La niña, unos minutos después, le contó a sus padres que este tipo estaba intentando tocarle sus partes íntimas. Esta noticia jamás vio la luz. Para nadie es un secreto que Disney siempre intenta tapar de todas las formas posibles a cualquier empleado o funcionario de su empresa que se ve involucrado en estos temas. Similar a este caso, existe un ex empleado Disney llamado Jorge Díaz Vegas. Él trabajaba en el parque de diversiones. Encontraron en su teléfono celular más de 200 fotos a menores en el parque de diversiones. Él iba por el parque intentando tomar fotos debajo de las faldas de las niñas. Cuando recibió una denuncia por parte de unos padres que se dieron cuenta de este hecho, la policía revisó su teléfono móvil y se encontraron con más de 500 fotos que realmente eran sugerentes, y se veía como este tipo asqueroso intentaba fotografiar a estas menores sin que se dieran cuenta. Si esto te parece impactante, el siguiente caso lo es muchísimo más. Un ex empleado de Disney que fue condenado por haber violentado a una pequeña niña de 13 años y lo hizo en más de 100 ocasiones. La forma en la que se descubrió el hecho fue que este tipo, que trabajaba en el crucero de Disney, en sus días libres empezaba a conversar por internet con distintos niños para ver quién caía. Al final, logró contactar con una menor de 13 años, quien era su vecina, y él abusaba en reiteradas ocasiones y tenía videos en el teléfono celular en donde se veía claramente cómo este hombre estaba cometiendo el delito. Cuando la policía llegó al crucero a intervenirlo, le quitaron el celular y se dieron cuenta que este tipo también tenía cientos de fotos a niñas que tenían puesto el bañador en el crucero. Ellas estaban con sus bikinis y aparentemente este hombre, desde una planta alta del crucero, empezaba a tomarle fotografías. Cuando encontraron los videos de esta menor que había sido violentada por él, la policía le preguntó por qué motivo había tomado tantos videos. El enfermo, asqueroso y nefasto hombre respondió que la grababa porque quería tener recuerdos de ella mientras estaba en el crucero. Estos casos jamás fueron mostrados por Disney, siempre han intentado ocultarlo, y es por esto que en este video te voy a mostrar punto a punto muchísimos casos similares para que te des cuenta cómo Disney realmente no hace más que enmascarar algo realmente asqueroso y perverso. Continuemos con el siguiente caso. Creas o no, un cura trabajaba en Disney y lo hizo durante 18 años. Este cura había sido expulsado de su convento porque había violentado a más de 5 monaguillos en su paso por la iglesia. Este cura tenía relación con algún funcionario de Disney quien le consiguió un trabajo en el parque de diversiones de California y manejó un trencito de Mickey Mouse durante 18 años, aun cuando existían las evidencias que comprobaban que este tipo era un delincuente. A Disney no le interesó tener durante 18 años a un tipo cerca de niños constantemente y día a día. Pero no solo los empleados de bajo rango han estado involucrados en este tipo de escándalos. Por ejemplo, el ex vicepresidente y CEO de Disney llamado Robert Laney fue sentenciado por haber violentado a una pequeña de solo 7 años de edad en repetidas ocasiones. No existen realmente detalles de cómo ocurrieron los hechos y quién era esta niña, pero lo que se sabe es que lo hizo muchísimo
muchísimas veces cuando fue denunciado por sus padres, Laney iba a ser condenado a 5 años de prisión. Disney jamás ofreció una disculpa pública respecto a este escándalo y, aunque no lo crea, solo pagó 15 meses de cárcel y lo hizo en su propia casa. Este repulsivo hombre tenía 73 años de edad. Su esposa le rogaba al juez que por favor no lo metieran a la cárcel porque, de ser así, ella perdería su único sustento y compañero de vida. Este tipo solo pagó, como te menciono, 15 meses de prisión y una fianza de $8,000 y terminó en libertad. Disney jamás dio un comunicado al respecto. Estamos hablando que es uno de los más altos cargos como funcionario de la empresa Disney. Algo similar sucedió también con un exdirector de Disney. Él es un aclamado director de cine que incluso hizo la película de Jeepers Creepers. Este tipo había violentado a 3 niños menores de 13 años en el set de grabación, haciéndole cosas terribles que no puedo mencionar aquí porque YouTube va a desmonetizar este video. Solo quiero que entiendas que el tipo inicialmente iba a ser condenado a 3 años de prisión, pero solo pagó 3 meses de prisión y una fianza. Luego de esto, Disney lo volvió a contratar para hacer otra película que se llama Powder y a día de hoy la puedes ver en la plataforma de Disney llamada Disney Plus. Lo más curioso de esto es que cuando le preguntaron a la empresa de Disney qué pensaban sobre su ex director, ellos solo dijeron que esperaran que la última película que te mencioné, Powder, sería la catapulta para que el oscuro pasado de este ex director quedase en el olvido y pueda recuperar su carrera. Solo imagina, a Disney no le interesó en lo absoluto lo que le había hecho a estos niños, simplemente querían tenerlo porque sabían que tenerlo en sus películas significaba miles de millones de dólares más. Algo similar sucedió con un ex director musical de Disney, el tipo que vas a ver en pantalla, llamado John Haley. Él era el que hacía las canciones para películas como Frozen. Resulta que fue sentenciado por haber violentado a una menor de 13 años que iba a jugar a la casa de su hijo. En una de las ocasiones, este tipo llegó del trabajo y aprovechó que solo estaba su hijo y la pequeña. Mandó a su pequeño a la habitación y empezó a violentarla de maneras terribles. Y lo creas o no, lo hizo durante un año entero. Y sus padres jamás se dieron cuenta. Esto ni siquiera salió en las noticias. La prueba es clara, puedes buscarlo en internet y no lo vas a encontrar sencillamente. Me tomé muchísimo para investigar muchos de los casos que tú estás viendo y Disney siempre ha intentado ocultarlos de cualquier manera. A este punto podemos darnos cuenta que muchísimos de los elementos y personal que trabaja para Disney han estado involucrados en este tipo de actos. Disney se caracteriza por ser un lugar mágico y lo más saludable para que tus hijos puedan disfrutar en televisión, pero hay muchas cosas como estas que están ocultas y aunque no las puedes ver, realmente suceden y la empresa jamás hace comunicados oficiales pidiendo disculpas o correctivos respecto a ello. Recientemente, en el año 2022, encontraron a 42 personas que habían trabajado de una u otra forma en la empresa de Disney. La mayoría de ellos estaban compartiendo material explícito de niños. Creo que me hago entender. Se encontró que estos tipos tenían una red en donde vendían este contenido infantil a muchos enfermos en el mundo y cuando Disney se enteró de esto solo los separó de la empresa y dijeron que no tenían la culpa de sus actos. Para este punto podemos darnos cuenta que Disney jamás se ha hecho cargo de sus problemas, puesto siempre en los parques de diversiones a trabajar a personas que han estado implicados en casos de violentar a menores. ¿Cómo es posible que una empresa con tantos millones de dólares no se tome el trabajo de hacerles estudios psicológicos año a año para que estas cosas no ocurran de nuevo? Acabamos de hablar un poco de acerca de los casos en los que se puede involucrar a Disney, a sus funcionarios y empleados en casos de haber violentado a menores. Este sería uno de los oscuros secretos que Disney no quiere que sepas por nada del mundo y te lo acabo de traer en este momento. Pero ahora vamos a irnos a unos casos un poco distintos y podrían tomarse como conspiración. Como todos sabemos, hay un rumor de que en Disney, en sus parques de diversiones, siempre desaparecen muchos niños al año. Hay una cifra inexacta que habla de que casi 1.600 niños habrían desaparecido de formas misteriosas y sobre todo a través de unos llamados túneles secretos que realmente se llaman utilidores y es de conocimiento público. Lo que más le ha dado viralidad a esto fue el de la supuesta niña de 4 años que habría desaparecido en un baño
Su madre aseguraba que su pequeña fue secuestrada a través de un pasadizo secreto en el baño que estaba interconectado con estos túneles subterráneos. Por supuesto, no tenemos evidencia suficiente para comprobar que esto sea cierto, pero hay otros casos, como por ejemplo la de un pequeño niño que asegura que fue retenido en contra de su voluntad cuando fue al Magic Kingdom. Asegura que estaba haciendo la cola y que su padre había ido a comprar unas golosinas mientras esperaban. Cuando su padre regresó, el menor ya no se encontraba en la fila y estuvo desaparecido casi 2 horas. El pequeño después dijo que un hombre que tenía un sombrero de Mickey Mouse y quien él creía era empleado del parque de diversiones lo había tenido retenido en una bodega. Unos minutos después, el pequeño dice que este hombre abrió la puerta y le permitió salir. Este caso realmente no se viralizó demasiado, pero es algo que sí realmente sucedió. Es cierto que se habla muchísimo de este tipo de casos. Hay que tener en cuenta algo: aunque estos sean solo una conspiración y no puedan ser comprobados como reales, todos los anteriores casos que te mencioné, que hay pruebas de que son realmente ciertos, ya podrían darnos un indicador de lo que realmente significa Disney. Más allá de las extrañas desapariciones que supuestamente habrían ocurrido en los parques de diversiones, hay otro tipo de desapariciones que realmente son muy escandalosas. Por ejemplo, el caso de Rebecca Coriam, quien había sido una empleada a bordo del crucero Disney. Ella desapareció de formas realmente misteriosas y extrañas. Desapareció de una forma realmente misteriosa y Disney nunca reveló qué fue lo que sucedió. Te daré un resumen muy corto de la historia para que lo entiendas. Esta chica estaba en el crucero trabajando. La última vez que se la vio con vida fue en una cámara en donde se la veía que estaba discutiendo con alguien por teléfono. Alguien más se pudo saber qué es lo que realmente le había sucedido. Todos los empleados y compañeros empezaron a buscarla por el lugar. Los padres se enteraron de que había desaparecido 2 días después. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de decirle a sus padres que no encontraban a su hija. La policía y la marina empezó a buscar por todo el sector marítimo en donde el crucero había hecho su recorrido, pero jamás encontraron a Rebecca y a día de hoy no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Muchas personas aseguran que ella descubrió algo que no tenía que haber visto. Esto que se piensa que de alguna u otra forma Disney tiene algo que ver con su desaparición. Algo similar sucedió con un ex empleado de Disney llamado Robert Keshla, quien conducía un expreso en un hotel de Disney. Él se encargaba de transportar a los turistas desde el hotel hasta distintas atracciones del lugar. Misteriosamente, de un día al otro desapareció. Cuando estaba más de 5 días desaparecido y no se sabía qué había pasado con él, él misteriosamente desapareció. Luego de esto, la madre empezó a llamar al supervisor del hotel y le dijo que por qué no se habían comunicado con ellos, a darles una explicación de qué era lo que realmente había sucedido. Resulta que Robert Keshla, la última vez que se lo vio fue retirando $200 de un banco y se veía en la cámara de seguridad. Su madre, días antes de haber desaparecido, la llamó y le dijo que había descubierto algo muy turbio en su trabajo. De ahí nunca más se supo nada más de este joven y Disney no dio mayor explicación. Hay que tener en claro que no podemos acusar a Disney directamente de estas desapariciones, pero hay otras cosas que sí podemos comprobar, como por ejemplo la persona que ves en pantalla, de la cual no puedo decir su nombre o este video será desmonetizado. Yo lo llamaré JE. JE, quien tenía una isla en donde todos sabemos que utilizaba para violentar a menores. Bueno, pues ¿qué harías si te digo que JE tenía una relación directa con Disney? Y te voy a explicar de qué forma. Richard Cook, quien habría sido expresidente de Disney, amigo íntimo y personal de JE, al punto en el que él viajaba numerosas veces a su isla. Resulta que este presidente fue removido de su cargo meses antes de que todo respecto al caso de JE y el escándalo explotara. Esto de momento no tenía sentido hasta lo que te voy a explicar a continuación. Resulta que, como te mencioné, Richard Cook era amigo íntimo de JE. Y Richard Cook hacía que sus cruceros Disney llegaran a la isla Little St. James, en donde todos sabemos era de JE y se sabía lo que se hacía ahí. Incluso los comunicados que daba el crucero oficial decían que podías hacer una parada para hacer snorkel en la isla Little St. James. Disney no quería que esto saliera a la luz. No querían que la gente sepa que realmente estaban involucrados más de lo que debería. Y ahí vienen muchísimas hipótesis y teorías respecto a que Richard Cook llevaba niños a la isla. Y como te repito, estas son cosas que aunque no podemos comprobar como ciertas, realmente sí son interesantes y nos hacen pensar, ¿quieres creer en estas cosas o no? Hay algo que es totalmente objetivo.
todo lo que te presenté al comienzo de ex empleados y altos funcionarios que habrían violentado a menores nos demostraría que la realidad supera la ficción. Es por esto que a este punto no me parecería nada loco creer que algo de esta conspiración sea real. Disney es la empresa más egoísta y mezquina que te puedes imaginar. Han llegado a demandar orfanatos por $2 millones solo porque en sus murales han pintado a Mickey Mouse y al pato Donald. No solo son egoístas, sino que también son realmente oportunistas. Por ejemplo, Michael Jackson era un gran fan de Disney y toda la vida quiso hacer una colaboración con ellos. Disney estaba a punto de sacar una película llamada El Jorobado de Notre Dame. El manager de Michael Jackson se puso en contacto con los productores de Disney y les ofrecieron a Michael para que participara en esta película, pero Disney los rechazó. Dijo que no querían nada que ver con Michael Jackson debido a los últimos escándalos cuando se aseguraba que él violentaba a menores. Lo curioso de esto y lo hipócritas que pueden llegar a ser es que si vemos sus antecedentes y las personas que han trabajado en su empresa, muchísimos de ellos y sobre todo altos funcionarios han estado involucrados en haber violentado a menores. Sin duda alguna, esto es una doble moral y no tiene ningún sentido. Pero son tan interesados que cuando Michael Jackson murió, ellos hicieron un documental en donde utilizaron videos de sus conciertos, canciones y sin ningún permiso. El derecho intelectual es algo que siempre Disney ha protegido. Como te mencioné, fueron capaces de demandar un orfanato por pintar en sus aulas a Mickey Mouse y a Pato Donald. Resulta que para ellos estaba bien tomar la propiedad intelectual de Jackson, aún después de en vida haberlo rechazado. Claramente, son realmente hipócritas. Si quieres ver más a detalle todos estos casos que te acabo de mostrar, yo los tengo en videos uno por uno, cada caso de cada empleado, de cada alto funcionario, y es más, tengo testimonios de ex empleados de Disney que aseguran haber trabajado ahí, saben lo que supuestamente sucede en los túneles secretos. ¿Quieres verlo? Tengo una lista de reproducción en mi canal que te dejaré al final de la pantalla. Con que des clic ahí te encontrarás con todos los casos y descubrimientos terribles que he hecho sobre Disney. Quería hacer este video trayendo una recapitulación de todo lo que hice el mes anterior, todos los casos que les traje, para que lleguemos a una conclusión final. Si bien es cierto que no todas las conspiraciones sobre Disney pueden ser comprobadas, hay algo que es innegable y es que la realidad superó la ficción. Todos los casos que te presenté de empleados, funcionarios que han violentado a niños, y esto en narices de los superiores de la empresa, nos demuestran que realmente son una empresa nefasta y que no hacen nada para cambiar estos terribles crímenes. Este video se tituló al final Video Definitivo, porque en él quería mostrar un resumen de todo lo que habíamos hablado sobre Disney y hasta aquí dejar este tema, a no ser que a futuro haya algo mucho más importante para revelarles y mostrarles. Quiero que estén atentos al próximo video porque traeré muchos casos misteriosos de desapariciones o distintos casos perturbadores. Recuerda que la forma en la que me puedes apoyar es dando like, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones, que es totalmente gratuito. La forma en la que podrías ayudar al crecimiento del canal es, por ejemplo, compartir este video a 5 familiares o amigos. Esto ayudaría muchísimo a que el algoritmo de YouTube se dé cuenta de que este video quiere ser recomendado. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre, recuerda que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.